Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 27 de diciembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En los últimos 30 años, los mexicanos hemos sufrido una política económica orientada a privatizar la empresa pública. De acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 2013, que publicó la Secretaría de Hacienda, de las más de 1,115 empresas paraestatales que había en México hasta el año pasado, quedaban solo 179 empresas públicas. Desde entonces, el argumento es que vamos a mejorar, Martín. Desde entonces el argumento de los altos funcionarios públicos para justificar las privatizaciones es que buscan atraer inversión privada nacional y extranjera en áreas estratégicas de la economía nacional para generar crecimiento económico y empleo. El doctor Juan Arturo Guillén Romo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, ha analizado el tema de las privatizaciones y nos va a detallar a qué conclusiones ha llegado. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Lourdes, muy contento de estar en su programa. Pues sí, efectivamente, como decían ustedes en su introducción, desde hace 30 años, digamos, el país ha transitado por un modelo de corte neoliberal que incluía, entre otras cosas, una privatización general de la economía mexicana, la venta de las empresas públicas, y como sabemos, ese proceso ha avanzado rápidamente en los últimos años, viene desde el periodo de Miguel de la Madrid, se profundiza durante el sexenio de Salinas de Gortari y podríamos decir que concluye con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que obviamente completa este proceso de privatización de la economía mexicana, ¿no? Mediante, digamos, la apertura de Pemex a la inversión privada de las transnacionales extranjeras y de los grupos privados nacionales. Este programa de privatizaciones que vivimos desde hace 30 años no es solamente, digamos, esta política, sino que es un problema, digamos, más general, que tiene que ver con la introducción de políticas neoliberales en México y que está acompañado de otros procesos como son la apertura comercial, que implicó, entre otras cosas, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la aplicación de políticas macroeconómicas de tipo restrictivo que han implicado, digamos, que la economía mexicana durante los últimos 30 años prácticamente se encuentra estancada, es decir, que podríamos sostener que el lento crecimiento de la economía, que a su vez genera otros problemas como es la falta de empleo, el aumento de la pobreza, el crecimiento de la economía informal, la alta migración de nuestros trabajadores hacia los Estados Unidos, y en este contexto pues de políticas neoliberales que implican también salarios reales decrecientes y falta de fuentes de empleo, pues ha crecido también el problema del narcotráfico, dado que mucha gente no tiene otra opción que incorporarse a las filas del narco en las distintas regiones en que opera para poder conseguir un empleo y recursos para sobrevivir, ¿no? Entonces tenemos pues 30 años en que este modelo no ha rendido los frutos que se había planteado,
un crecimiento nulo de la economía nacional, que en promedio ha crecido solamente un 2%, y todavía menos en los últimos 5 años, donde el promedio es de 1% anual de promedio en los últimos 5 años, ¿no? Entonces esa es la situación en la que vive nuestro país. Se ha roto prácticamente todo el tejido social, la pobreza no ha sido disminuida, ni siquiera la pobreza extrema, sino que tenemos pues una situación prácticamente de pobreza acrecentada y de hay una gran desigualdad que existe en el país, ¿no? Doctor, entonces la promesa de que toda esta serie de privatizaciones para obtener más y mejores empleos ha sido un fraude a la nación también. Sí, por supuesto, ha sido entregar lo que son propiamente el patrimonio nacional, y que esto se ve más claramente en la última reforma energética, en donde prácticamente estamos entregando un recurso estratégico que define la soberanía nacional, como es el petróleo, y que es un campo, digamos, de disputa de las principales potencias capitalistas para tratar de apoderarse pues de un recurso que sabemos que es escaso, que va a desaparecer, que por tanto la acción de las transnacionales para apropiarse del petróleo o de otros recursos como el agua y distintos recursos naturales, pues se convierte en una cuestión fundamental para ellos poder seguir manteniendo su dominio, ¿no? Y en el caso nuestro pues ha implicado esta situación que padecemos de una economía que está prácticamente estancada en el marco de este modelo, ¿no? Se ofrecen una serie de reformas estructurales, se nos promete que con estas reformas estructurales que se han implementado en este régimen, en este sexenio, que como sabemos son básicamente la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones y sobre todo la reforma energética, pero ninguna de esas reformas realmente resolverá los problemas del país. La reforma educativa, como hemos visto, está más orientada a evaluar a los profesores, a convertirlos a estos en los causantes de la crisis educativa, cuando en realidad de lo que se trata es pues de mantener el control sobre este sector de trabajadores que además está muy mal pagado como otros sectores de la economía, ¿no? Y la reforma de telecomunicaciones pues de ninguna manera va a implicar que haya un crecimiento importante en el país. Se trata básicamente de repartir el pastel de los grandes medios de comunicación entre más grupos privados fuertes, como es el caso de que actualmente en la licitación pues quienes están concursando son grupos del medio televisivo, de la radiodifusión, que son prácticamente grupos monopolistas los que van en un momento dado a participar con los dos nuevos canales de televisión, ¿no? O sea que el cambio ahí en términos de impulso a la economía o de reforma o de avance de la democracia son prácticamente nulos, ¿no? Y en el caso de la reforma energética, que es el principal elemento que se plantea como aquel que va a resolver los problemas del país, pues definitivamente no podemos esperar que vaya a resolver los problemas de crecimiento de la economía, ¿no? Es decir, en realidad esta reforma energética que implica la entrega de nuestro principal recurso natural, que es el petróleo, a las transnacionales, pues no va a implicar la entrada de grandes inversiones, sino el control por parte del capital transnacional de nuestro recurso, ¿no? Como se está viendo, incluso estas promesas de una luz de inversiones en el sector energético no va a concretarse porque estamos viendo cuál es la situación que se está presentando ahorita a nivel internacional, ¿no? Donde estamos viendo una caída brutal del precio del petróleo, que hará que la idea de que se van a explotar recursos en el mar o se va a explotar el famoso gas shale a través del fracking, pues pierden, digamos, atractividad para los inversionistas desde el momento en que estas actividades requieren un alto precio del petróleo y no pareciera que en los próximos años esto se vaya a concretar, ¿no?
Doctor, lo saluda Martín Esparza del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín, mucho gusto saludarlo. Sí, doctor, hace pues ya más de 5 años todos los mexicanos vimos, y nosotros en carne propia los electricistas, vimos cómo el jefe del Ejecutivo Federal tomó por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza para después decretar su extinción y despedir a 44,000 trabajadores. Entonces también este tema de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro forma parte de todo este proceso de privatizaciones. ¿Y qué es lo que podemos hacer los mexicanos? Porque dejar en manos de las transnacionales todo el patrimonio de los mexicanos pues va a ser de fatales consecuencias para todos los que vivimos en este país. Así es, Martín, definitivamente el atraco que se cometió contra su sindicato pues fue parte de este plan de privatización, y en el que lo que se buscó, como en el caso de los maestros, se busca, digamos, a través de la reforma educativa, aislar y deshacerse de los sectores, digamos, más combativos y disidentes del magisterio. Pues en el caso de ustedes se trataba de hacer frente al sindicato quizás más combativo del país en un sector estratégico como es el de la electricidad, ¿no? Definitivamente el golpe al ESME obviamente está inscrito en este programa y en este proyecto neoliberal en el cual se conjugan los intereses del gobierno mexicano, de las grandes transnacionales extranjeras y del 1% de los grandes ricos de este país, que son los que controlan pues la parte más importante de la economía, ¿verdad? Doctor, nosotros teníamos la contabilidad de que con toda esta serie de privatizaciones de los recursos nacionales se habían perdido alrededor de 2 millones de empleos. ¿Usted tendrá el dato exacto? Mire, no tengo ahorita a la mano ese dato, pero sin duda ha habido es decir, la pérdida de empleo como consecuencia del proceso de privatización es muy grande, ¿no? Y es algo que obviamente está en los planes de estos programas de privatización, ¿no? Es decir, lo que vemos es que este programa de privatización obviamente redujo el tamaño de la economía desde el momento que cuando llegan las empresas privadas a hacerse cargo de empresas que antes fueron públicas, pues lo que buscan es obviamente elevar sus tasas de ganancia y, entre otras cosas, pues racionalizar sus plantas en términos de despedir trabajadores y reducir la contratación, ¿no? Y si no ha ganado el país, no ha ganado la sociedad, los trabajadores, ¿quién ha ganado, doctor, con todo esto? Bueno, han ganado los que tienen el poder económico y político en este país. Yo diría que es la oligarquía mexicana aliada con el capital transnacional. Ese es el sector que se ha beneficiado de todo el modelo neoliberal, ¿no? Es decir, el problema del país no es de profundizar, como dice el gobierno, las reformas estructurales. Al contrario, yo sostendría que son estas reformas estructurales las que han provocado la parálisis del país, ¿no? Entonces el problema no es profundizar las reformas, sino en todo caso cambiar el modelo económico neoliberal por uno que esté orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población mexicana, ¿no? Doctor, ¿y qué alternativas de organización y de lucha podemos implementar en el país? Porque en este escenario pues prácticamente se niega el futuro a las siguientes generaciones de jóvenes y niños, porque con esta reforma pues prácticamente van a saquear el país, y después ¿qué hacer? Así es, y pues como estamos viendo, Martín, la situación del país, no solamente el fracaso del modelo económico, sino estamos viendo, digamos, esta enorme crisis política que se ha generado en los últimos meses, en donde, digamos, este problema de Ayotzinapa con la desaparición y asesinato de los estudiantes normalistas, la impunidad que priva en el país, la carencia de un Estado de Derecho, la falta de representatividad de la mayoría de los partidos políticos, pues dejan un escenario en donde yo la única alternativa real que veo y que es lo que se está dando en los hechos es la organización desde la base, desde abajo del pueblo en sus distintas actividades y en sus distintos territorios. Yo lo que veo es quizás la ampliación de un movimiento de resistencia popular y de organización popular desde la base en cada uno de los territorios en los que se asientan estos grupos,
que esperemos vaya conformando, digamos, un movimiento popular amplio, organizado, que se establezca metas claras, ¿no? Doctor, le agradecemos muchísimo, vamos a estar pendientes de cómo siguen estos movimientos el próximo año y vamos a seguir en contacto, y por supuesto que pueden escuchar en repetición esta pues amplia exposición que hizo el doctor Juan Arturo Guillén Romo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, en www.frecuencialaboral.com, hoy a partir de las 6 de la tarde y el resto de la semana. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué casos no se considera discriminatoria un rechazo a ocupar una plaza de trabajo por raza, sexo, edad, condición social, nacionalidad, origen étnico, discapacidad, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otras, que atentan contra la dignidad humana? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o a la sin costo 01800 581 8248, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Los legisladores de la Cámara de Diputados y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desacataron la orden de un juez al dejar a exbraceros fuera del presupuesto del año 2015 para pagarles los ahorros para su retiro que ellos fueron depositando semana con semana durante los años que estuvieron en Estados Unidos laborando como exbraceros. Ese dinero es de ellos, nadie se los regaló, lo ahorraron de su propio salario, pero no se los quiere pagar el gobierno mexicano, que fue quien los recibió en los años 70, por allá de 1974. Efraín Arteaga, dirigente de la Coordinadora Binacional de Exbraceros, comentó que van a seguir con el proceso judicial para que reciban castigo tanto los legisladores como el Poder Ejecutivo, que se está negando a entregarles sus recursos. Vamos a escuchar lo que comentó. Soy el profesor Efraín Arteaga Domínguez, coordinador general de la Coordinadora Binacional de Exbraceros. Estuvimos en la Ciudad de México plantados en San Lázaro desde el día 3 hasta el 16 de noviembre y nos fue bastante mal, en el sentido de que tanto Peña Nieto como la Cámara de Diputados nos excluyeron una vez más, no asignaron ni un solo centavo para pago a exbraceros en el presupuesto de egresos 2015. Incluso con ello desacatan la sentencia de amparo que nos concedió un tribunal colegiado de la Ciudad de México, con lo cual se crea una situación muy grave, decimos nosotros, donde dos de los tres poderes del Estado ponen en tela de duda la autoridad del Poder Judicial de la Federación. Pero por otro lado, acá en el Estado de Zacatecas hemos tenido que seguir en pie de lucha en la pelea por el presupuesto para un programa estatal de apoyo a los exbraceros. Acabamos de retirar un plantón en el Congreso del Estado tras haber logrado que se asignaran 12 millones de pesos para el ejercicio 2015. Y apenas hace 2 semanas nos vimos forzados a tomar la ciudad del gobierno para exigirle al gobernador Miguel Alonso que le paguen a los compañeros exbraceros los apoyos con la partida de 12 millones que se autorizó para este ejercicio 2014. Logramos que nos firmaran una nueva minuta donde se comprometen a pagar ese dinero en lo que resta del mes de diciembre, lo cual quiere decir que se comprometieron a hacer en menos de un mes lo que no hicieron en los 11 meses anteriores. Y aparte de eso nos quieren hacer perdedizos 6 millones de pesos que adeudan desde el ejercicio 2012. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios que nos apoyan aquí cada semana: Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino, que está presente, y a los que están en un merecido descanso: Joel Hernández, el Popeye, el licenciado Jesús Luna,
Andrea Luna. Este 2014 que está por concluir, sufrimos una de las reformas estructurales más dramáticas tendientes a privatizar el patrimonio energético del país, la reforma energética, que en síntesis es la privatización del sector petrolero, eléctrico y de los bienes del subsuelo que habían estado reservados para explotación exclusiva del Estado. En Frecuencia Laboral dimos a conocer que los pormenores de este proceso de reforma, tanto en la Cámara de Diputados como la de senadores, y también detallamos cómo algunos legisladores denunciaron que diputados, senadores, que quienes les ha beneficiado esta ola privatizadora y es a legisladores y exlegisladores, funcionarios y exfuncionarios públicos que se asocian con empresas privadas para hacer negocios a costa de los bienes de la nación y provocando merma en las finanzas públicas. El ingeniero Mario José Galicia Yepes, expetrolero, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, nos brindará nombre de quienes lucran con los bienes de la nación y otros más detalles sobre el tema. Buenos días, ingeniero. Buenos días, camarada Martín. Estamos a la orden. Quiero aprovechar esta oportunidad y agradecer, licenciada, esta oportunidad que nos da para felicitar al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que acaba de cumplir 100 años de lucha continua en favor de los trabajadores. Camarada Martín, vaya un efusivo, amplio y solidario saludo del Comité Nacional de Estudios de la Energía para ti como dirigente digno de los compañeros que representas. También para ellos y las organizaciones fraternales con quien convive el SME. Para los incrédulos, llenaste nuevamente la Arena Ciudad de México. Cuando hay líder, hay resultados. Los mostraste una vez más. Ahora sí, le entramos al asunto que comentaba el camarada Martín. Las reformas estructurales solo van a beneficiar a las grandes compañías extranjeras, a los políticos de altura, a los diputados y a los senadores. Nada para el pueblo. La educativa, la hacendaria, la fiscal, comunicaciones, sobre todo la energética. Pemex, en 75 años de existencia, sirvió de sustento para la economía de México. ¿Por qué la privatiza Enrique Peña Nieto? Esa es la pregunta. Pemex es la tercera más rentable a nivel mundial. Tal vez por eso. Ya en otras ocasiones, lo dijimos en su oportunidad, que de las utilidades que genera Petróleos Mexicanos sirve para pagar a toda la burocracia, algunas instituciones, escuelas, etcétera. Eso se va a terminar y eso nos preocupa. Los principales promotores de la reforma energética son traidores a la patria. Carlos Salinas de Gortari, Aspe, Videgaray y el que sustenta como presidente de México. Ahora van a venir compañías como ExxonMobil, BP, Shell, Total, a llevarse nuestro petróleo. Con esto que se maneja de la ronda 1, Petróleos Mexicanos le va a entregar toda la información que elaboraron los trabajadores petroleros y con dinero del pueblo a estas compañías transnacionales. Y dentro de esto, bien lo apuntaba el camarada Martín, hay una serie de gentes que ya están haciendo sus empresas. Es el caso de Jesús Reyes Heroles Garza, de Suárez Coppel, de Luis Ramírez Corzo, de Raúl Muñoz Leos y de Adrián Layux. Luli, hay algo muy crítico. Petróleos Mexicanos, en el periodo en el que ha dirigido o mal dirigido la empresa Lozoya Austin, ha creado 4 empresas más. Con esto ya suman 33. De esas, 2 son exclusivamente de este director de Petróleos Mexicanos y la construyó en paraísos fiscales con dinero del erario. Una es PPQ, Cadena Productiva, que radica en Madrid. Esto lo hacen para no pagar impuestos al pueblo de México. Esto nos da una idea de lo que va a pasar. Digan lo que digan los medios de comunicación, tanto televisivos como escritos, son verdaderas mentiras. Va a venir una crisis mayor de la que estamos viviendo porque no va a haber dinero
en nuestro país. Ese es uno de los problemas muy graves que tenemos. En Petróleos Mexicanos sigue existiendo la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad, y todo esto para hacer grandes negocios. Repito, desde Los Pinos hasta el secretario general, que es Carlos Romero de Champs, que tiene sometidos a sus trabajadores. ¿Qué diferencia con el camarada Martín cuando es una persona que da la cara y sabe plantear, que tiene talento y presenta resultados? Este es un traidor a la patria también, Carlos Romero de Champs. Entonces, dice Videgaray que va a crecer la economía. No, ni crecimiento ni bienestar. Y Peña Nieto dice, va salvando a México. Yo diría que matando a México. Con esto que le acabo de comentar, la corrupción y todo lo que existe, ejemplos, el caso de Sonografía, 585 millones de dólares en un fraude por ahí, en el que están involucrados, bueno, pues Vicente Fox, Felipe Calderón, Francisco Gil Díaz, es decir, todos los políticos de altura, sin dejar a un lado a los hijos de Marta Sagún. Esto es una corrupción enorme. Ahora ya Pemex, a través de Pemex Internacional, después de 25 años de reinado, Luli opera al margen de la Constitución. Eso lo dijo la Auditoría Superior de la Federación. No entrega ganancias al gobierno, no rinde cuentas. Es un verdadero saqueo el que están haciendo. ¿Qué nos dijo Peña Nieto? Que no se iba a vender un solo tornillo de Petróleos Mexicanos cuando vendió el complejo Pajaritos en Veracruz, la joya de la corona, y ahora se asocia con algunas compañías extranjeras. Nos están dejando en la calle. Mexiquim es una de ellas y el nuevo dueño es Antonio del Valle, un salinista. También nos ofreció en su campaña Peña Nieto que iba a reducirse o a bajar el precio de la gasolina. Una mentira, siguieron los gasolinazos y van a seguir, y eso deterioró el bolsillo de todos los ciudadanos, porque todo se transporta, lo mismo que el gas. La luz se va a incrementar, nos ofrecieron que se iba a reducir el precio. Y miren, los grandes negocios como los gasoductos Los Ramones, que costará 228 mil millones de pesos. El gasoducto de la muerte, allá que va a pasar por Tlaxcala, Morelos y Puebla. Todo esto son negocios para los amigos, para los familiares de Enrique Peña Nieto y los que manejan el poder. Hoy se ha perdido soberanía también en las playas, y en cambio el dispendio, ahí tienen el búnker aéreo de Enrique Peña Nieto, Luli, y que ahora lo usa Angélica Rivera, ¿no? Que ya voló a los Estados Unidos y se llevó sus 4 camionetas para andar allá tranquila. La Casa Blanca, el departamento que tiene, y Ufana dice, soy la dueña. Entonces, todos los grandes negocios como el aeropuerto de la Ciudad de México, que va a costar 169 mil millones de pesos. Son proyectos totalmente fallidos, como el tren que va a correr de la Ciudad de México a Querétaro. ¿Cuánto dinero vamos a pagar por la cancelación? 210 millones de pesos por un capricho, y se descubrió afortunadamente. Podemos hablar mucho de Petróleos Mexicanos, Luli. Todos esos trabajos que le mencioné los hacíamos los trabajadores petroleros. El año que entra hay revisión contractual. Van a despedir a 40,000 trabajadores petroleros. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los servicios que cubrimos en este año que está por terminar. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal atendió 60,200 emergencias desde el 1 de enero hasta el día de ayer, de los cuales 18,500 fueron incendios, 11,000 fugas de gas LP y natural, 8,500 choques y volcaduras de autos, 2,000 retiros de enjambres de abejas, 5,000 servicios de prevención de incendio, 10,000 servicios diversos entre inundaciones,
rescatar personas atrapadas en elevador, atrapar fauna nociva como serpientes, tlacuaches, perros rabiosos, hasta bajar un gato de un árbol. Y desgraciadamente, más de 5,000 llamadas en falso. Los bomberos seguiremos trabajando día y noche los 365 días del año para que usted y su familia estén seguros. Asimismo, les deseamos un feliz y próspero año nuevo. Son los deseos de su amigo, el bombero peregrino. Otro de los sectores que se privatizaron fue el eléctrico. Martín, pues tú has estado viendo esto muy de cerca, y ¿qué le depara a la nación para el 2015 en este tema? Es muy importante a todos los radioescuchas que podamos, en el tema del sector eléctrico, hacer un análisis de lo que ha estado pasando. Primero, recordemos que quien inició el proceso de privatización del sector eléctrico fue Salinas de Gortari, a partir de la reforma en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para permitir la entrada de la iniciativa privada, principalmente extranjera, en el sector de la generación. Y a partir de ahí crearon la Comisión Reguladora de Energía, que se dedicó a dar permisos a multinacionales como Iberdrola, como Unión Fenosa, como Electricité de Francia, Intergren de Estados Unidos, Transalta de Canadá, Mitsubishi de Japón. Hoy todas estas multinacionales tienen en su poder pues prácticamente más de el 50% de la capacidad de generación en México. Después vivimos hace más de 5 años el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que no es otra cosa más que una agresión en contra de un sindicato que siempre se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica. Desde el sindicato estábamos cuidando que el sector eléctrico se manejara para bien de los mexicanos, como lo mandató el presidente que nacionalizó la industria eléctrica en 1960, que nos dijo a los electricistas que fuéramos soldados permanentes para vigilar que el sector eléctrico fuera para el desarrollo económico y social de nuestro país, para los mexicanos y solo para los mexicanos. Tuvo que utilizar la violencia el gobierno para poder tomar por asalto armado y militar todos los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. Y queremos decir que fue un acuerdo desde la presidencia con todos los partidos políticos, con los gobernadores, incluso el jefe de gobierno en la Ciudad de México en su momento. Entonces, todo este fue un golpe de la burguesía en contra de un sindicato democrático independiente para acabar con el sindicato, no con la industria eléctrica, porque el fondo es entregar la industria eléctrica en manos de las multinacionales. Y esto se profundiza a partir de la reforma constitucional creada por este gobierno, este ejecutivo, con la complicidad de los diputados y los senadores, para poder modificar la Constitución a través de lo que todos sabemos, que fue los cañonazos de dinero de las multinacionales para comprar conciencias, porque si le preguntamos a los mexicanos quién está de acuerdo en que el petróleo y la electricidad pase a formar parte de los intereses de las multinacionales, yo creo que ningún mexicano en su plena conciencia, sabiendo de la historia de este país, de que hubo procesos de nacionalización, como el caso del sector eléctrico, expropiación como el caso petrolero, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en que nuevamente las multinacionales continuaran saqueando nuestra nación. Y hoy lo que le depara a todos los mexicanos con esta reforma, pues prácticamente que el que tenga dinero tendrá energía eléctrica, el que no tenga dinero le van a cortar la luz, como lo estamos viendo. Y entonces ahora se plantea que en el terreno de la generación pues ya no es una actividad que va a desarrollar el Estado, sino son las multinacionales. El tema de la distribución es un tema que también se va a dar a las empresas multinacionales a través de filiales o subsidiarias, como establece la ley. Y en el tema de la comercialización, pues habrá muchas empresas que estén comercializando la energía, y los usuarios domésticos son los principales afectados. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores sí podrán escoger a ver quién le vende la energía más barata, pero los usuarios domésticos no van a tener ese derecho de poder elegir a ver quién te puede vender la energía más barata, sino van a ser tarifas fijadas desde la Comisión Reguladora de Energía, desde el Centro Nacional de Control de Energía, que también le dieron facultades para comercializar. Y hoy entonces lo que tanto nos han vendido con bombos y platillos
en las campañas publicitarias gubernamentales de que va a bajar el precio de la electricidad es una mentira. No va a bajar el precio de la electricidad. A partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro se ha incrementado en más del 200% las tarifas eléctricas en la zona metropolitana y en todo el territorio nacional. Y hoy lo más grave, que con los reglamentos ya prácticamente dice que las tarifas eléctricas se van a ajustar de acuerdo a las tarifas de Norteamérica, y que entonces los medidores de prepago que no estaban regulados hoy los regulan con lo que es el reglamento a estas leyes, y tendrás que pagar como usuario de energía eléctrica por adelantado. Por eso nosotros hemos llamado al pueblo de México a la resistencia civil y pacífica, al no pago de la energía eléctrica hasta que se eleve a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social y humano y a una tarifa social justa. Entonces, para el próximo año 2015, la lucha por defender el servicio público de electricidad será una lucha importante de todos los mexicanos. Oye, y en la Cámara de Senadores ustedes metieron una propuesta de iniciativa para que se considere la energía eléctrica como un derecho humano. ¿Esto cómo quedó? ¿Lo analizaron? ¿No lo analizaron los senadores? ¿Qué pasó? Pues mira, a los senadores les interesan las reformas donde ellos llevan su moche, ¿no? Donde ellos llevan cañonazos de dinero y negocian para sus propios partidos políticos, sus propios intereses. Cuando son iniciativas que benefician a la sociedad o al pueblo, pues ahí las mandan a las comisiones para su análisis, que fue lo que pasó con la iniciativa nuestra. ¿Quién la hizo suya? La hizo suya el PRD, es una iniciativa ciudadana. Se ingresaron más de 250,000 firmas de usuarios domésticos de todo el territorio nacional, las presentamos, se sacaron con nosotros la foto los senadores, incluyendo pues a Barbosa, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y todos los demás. La hicieron suya, la presentaron en el pleno de la Cámara de Senadores y se fue a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Energía, y ahí está. Le hemos estado buscando cabildear, sin embargo los senadores dicen que la van a discutir, pero prácticamente está ahí, durmiendo el sueño de los justos. Pero yo creo que son iniciativas que tiene que enarbolar el pueblo de México y exigirles en el próximo periodo ordinario de sesiones el año que viene a que atiendan esta iniciativa, que es prioritaria para que todas las familias cuenten con energía eléctrica a un precio que puedan pagar. Entonces se podrían entregar más firmas, porque hasta donde nos habíamos quedado cuando se empezó todo esto de la extinción de Luz y Fuerza, es que había 2 millones de usuarios reclamando que se redujeran las tarifas. Sí, de hecho eso fue una campaña que se hizo en la pasada legislatura y se entregaron más de 2,5 millones de firmas. Incluso varios diputados, senadores les ha servido como una bandera política, porque en sus locales donde atienden a los ciudadanos ponen sus letreros, ¿no? Que si tienes problemas con tu recibo de luz lo lleves, y ellos van a ver qué gestionan para hacerte un convenio con la CFE o a través de las autoridades correspondientes. Sin embargo, pues son paliativos. Lo que nosotros estamos exigiendo es que realmente se discuta este tema. El análisis técnico que hicimos nosotros es que con todas las plantas de generación hidroeléctricas y geotérmicas que son propiedad de la nación, que se construyeron con recursos propios de nuestro país, esas plantas no se enajenen, no se vendan, sino que esas plantas sirvan para poder darle el suministro de energía eléctrica a 32 millones de usuarios en este país. ¿A qué tarifa? Hemos hecho el cálculo, el costo de producción de las hidroeléctricas y geotérmicas oscila por ahí de los 27 centavos. Y ya con los costos de transmisión y puesta en la casa habitación estaríamos hablando de 56 centavos. Y hoy lo estamos pagando, pues los de tarifa DAGA, 3 pesos con 50 centavos. El alumbrado público, no se diga, en todo el país está pagándose a 3 pesos el kilowatt hora, y todavía los usuarios tienen que pagar un impuesto por derecho del alumbrado público. Entonces, por todos lados, los usuarios domésticos son los más afectados. Les retiraron el subsidio, y ese subsidio se las pasaron a las empresas, pues a los grandes consumidores, y hoy, pues los usuarios domésticos también los hostigan con citatorios en ministerios públicos, en la PGR, hoy los anuncios publicitarios que dicen que nada te vais a colgar de la luz, que porque es un delito grave y te puedes ir a la cárcel, cuando es un
derecho humano de todos los mexicanos. Por eso llamamos al pueblo de México a que retomemos la recolección de firmas, a que podamos hacer los comités de usuarios, a que asistan a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y que nos permita entonces presionar al Congreso, exigirles a estos senadores, a estos diputados, que aprueben esta iniciativa de ley presentada para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Los conflictos laborales en el 2004 siguieron a la orden del día. Eduardo Díaz Reguera, abogado de trabajadores, nos hablará de cuál fue el comportamiento de las autoridades ante el reclamo de justicia laboral. Bienvenido al RIN Laboral. Hola Lalo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí viendo que en algunos estados se dispararon las demandas laborales hasta en 45%, y tú que estás ahí todos los días abogando por asuntos laborales, ¿cómo ves el panorama en las juntas? ¿Cómo ves el panorama de la justicia laboral? Bueno, pues mira, en realidad la situación que priva y ha venido teniendo ese cauce es que no están resolviendo las juntas de conciliación y arbitraje. Están muy, digamos, constreñidas a que al cumplimiento de la ley, pero en realidad hacen los juicios muy largos. Los trabajadores ya no creen mucho en las autoridades, tampoco en algunos abogados que pues los han defraudado y siempre te dicen, bueno, te vas a vender o no, ¿verdad? Porque quieren llevar un juicio. La situación es real, las estadísticas ahí lo muestran, sí ha habido más demandas, pero estas al final no se resuelven, digamos, con esa justicia que uno está pensando depositar, el que yo demande, en la confianza que yo tengo de tener un derecho y que no acceda a ese derecho porque no están resolviendo puntualmente ni en tiempo ni en la forma que yo estoy pretendiendo. Entonces sí ha habido un decaimiento del optimismo por pretender que se cumpla la ley. No está haciendo esa situación para los trabajadores, ¿no? Eso es lo bueno, que... ¿Y qué tan caro le sale a un trabajador defender sus derechos ante las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje? Bueno, la situación del coyotaje, esa es una parte que me parece que sí es importante señalarlo. Los trabajadores acuden a la junta y se encuentran con los coyotes. Los coyotes les dicen que, como quieren oír los trabajadores que van a ganar un juicio, el coyote lo lleva a cualquier abogado, le dice, no, tú vas a ganar, y mira, mi abogado es muy bueno. Y en realidad lo que están haciendo es vender al trabajador con un abogado, y el abogado puede decirle que tendrá la posibilidad de ganar, y al final pues no gana y se disculpará y dice, no, es que no me presentaste todas las pruebas. Entonces hay un desánimo tremendo, pero el coyotaje tiene mucho que ver. Pero aunado con la situación de que en los tribunales de trabajo que se llaman juntas, pues no hay justicia laboral porque no hay un juez. Resulta que hay el tripartismo, que está un representante del gobierno, del trabajo, de los trabajadores y del patrón o del capital, se echan uno al otro la bolita, pero no hay propiamente alguien que se responsabilice de por qué no sale a tiempo mi juicio, por qué no admitieron pruebas, por qué no hay un juez laboral. En la propuesta que hacía tiempo el mismo PAN había formulado para reformar la ley, y la UNT y el PRD, era que se hicieran jueces, en eso coincidían, jueces de lo laboral o de lo social, que se responsabilizaran de sus actos. Aquí en esta situación pues no, porque como es tripartito, incluso los representantes del capital y del trabajo pues ni siquiera asisten a las juntas, no van ahí, firman nada más los acuerdos, ahí les acumulan los acuerdos, no están pendientes aunque perciben un salario, digamos muy bajo, pero es un salario, digo, tienen más o menos que ganarlo. Entonces ya hay un desánimo de demandar, sobre todo que la junta local del DF es la más saturada, ¿verdad? Y yo creo que va a tender a disminuir las demandas, ¿verdad? Porque además la gente ya no acude a las juntas. La Procuraduría tendría que intervenir, tanto la Profedet como la en cada estado que hubiera, para resolver ese tipo de conflictos, pero no intervienen, no hacen inspecciones de trabajo. Hay verdaderamente
situaciones de higiene y seguridad lamentables, y a las empresas no las revisan, no las inspeccionan, por consiguiente no hay una mejora en las condiciones de los trabajadores. Entonces ahí está la justicia laboral, que no avanza en favor de quien pues genera toda esta riqueza y transforma el país, ¿no? Los trabajadores. Oye, Eduardo, y a Martín Esparza, tu servidor, saludándote. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, mira, hay un tema que se observa en todo el país, pues a partir de la forma de actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Hay casos emblemáticos como el caso minero, el caso del SME, que la misma ministros de la Corte pues se han encargado de violentar sus derechos de los trabajadores. Y si eso lo hacen los ministros de la Corte, entonces imagínate el mensaje que mandan a todos los que imparten justicia laboral en este país. Sí, sí. Entonces queremos señalar que no hay justicia entonces laboral en México para los trabajadores. Sí, no, en realidad, fíjate que esta cuestión de los tribunales colegiados, uno pensaría que como está la gente que llegó a esos estratos y estatus de tener una magistratura, esa investidura que tienen por el conocimiento, se supone, aunque no hay una carrera propiamente judicial, en el caso de las juntas de lo laboral, ¿verdad? Pero digamos están investidos con eso, y resulta que a veces resuelven en contra de los trabajadores cuando hay todos los elementos para resolver en favor de ellos, ¿no? Yo tengo un caso muy similar que lo que le pasó al ESME nos está pasando, y casi tiene el mismo tiempo, en el calzado Sandac, ¿verdad? Que ahora en la Junta de Conciliación primero nos declaró la huelga inexistente porque resulta que el patrón había suspendido las labores antes. Y entonces me dijo, no puede suspenderse las labores, la huelga es la suspensión de labores llevada a cabo por unos trabajadores. Dice, no, pues no pudiste suspender las labores porque ya estaban suspendidas. Sí, pero ¿quién las suspendió? La suspendió la empresa. Eso es lo de menos. Entonces, como la huelga no es la suspensión de labores y estas ya estaban suspendidas, entonces te declara la huelga inexistente después de casi 2 años. Y ahora, cuando tenía que reabrir la fuente de trabajo de la empresa, decidió no abrir. Y la Junta no verificó esta situación de obligar a la empresa a reabrir. Simplemente se contentó con decir, bueno, los trabajadores no se presentaron, al decir de la empresa, aunque nosotros acreditamos que sí nos presentamos, con notario público, el mismo notario público que contrató la empresa. Y ahora que después de 3 años nos dice que ni tenemos la calidad de trabajadores, ni estamos organizados en un sindicato, lo desconoce las dos cuestiones. Entonces estamos en verdad en un trabuco laboral impresionante, pero por la cuestión nada edificante de resolver los conflictos de una manera muy simplista y siempre en favor de los patrones, que eso es lo más grave que nos puede pasar. Y bueno, ya después de que pasa uno todo este viacrucis y que ya no alcanzas en los tribunales nacionales a resolver o restablecer los derechos de los trabajadores, lo único que te queda es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues ahí es alargar todavía más el conflicto, además pues los recursos que hay que meterle para estar litigando ahora en terreno internacional. Y bueno, entonces en todo el proceso pues sí es un tema delicado que lo han implementado así esta clase política gobernante. Sí, fíjate que ahora ya en esta situación de las denuncias o demandas internacionales, ya el gobierno mexicano se volvió muy cínico, porque ahora ni las recomendaciones de OIT ni las recomendaciones de la Corte Interamericana les hace caso, ¿verdad? Lo que sí, de hecho, bueno, como en el ESME, en el caso de Sandac, la empresa, el gobernador de Tlaxcala les dijo, pueden cuando ustedes quieran tomar su edificio otra vez, y yo sí les dije en una reunión que tuvimos de cabildos en Calpulalpa, Tlaxcala, digo, inténtenlo, y eso les sonó amenaza. Dicen que yo lo estoy amenazando, porque le digo, bueno, si tienen el derecho y la razón, pues tomen su empresa, ¿no? Ábranla, nosotros queremos que la abran, y no la quieren abrir, y nos tienen allá afuera, y no le vamos a dejar la fábrica. No tenemos huelga, pero no les vamos a dejar la fábrica. Entonces, ya lo hicimos las denuncias, ya estuvimos platicando con algunas instancias, vamos a presentar una demanda si no resuelven en enero esta situación, pero ya ese cinismo de parte del gobierno mexicano, tanto estatal como a nivel federal,
es tal que se burlan de las denuncias que les hacemos acusatorias afuera del país, ¿no? Es increíble. Pues ahí está la injusticia laboral, que el presidente le puso mucha atención a la justicia de seguridad pública, pero no le prestan atención a lo que ocurre en materia laboral. Sí, no. Bueno, pues vamos a difundir esta entrevista además en repetición en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir de hoy a las 6 de la tarde y se queda ahí toda la semana hasta el 3 de enero. Lalo, muchísimas gracias. No, al contrario, muy amable y gracias a ustedes. Que estés muy bien. Hasta luego, suerte. Y bueno, nos vamos a la pregunta del despertar del gallo del día de hoy. Fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué casos se considera discriminatoria? ¿En qué casos no se considera discriminatoria voy a repetir. ¿En qué casos no se considera discriminatorio un rechazo a ocupar una plaza de trabajo por raza, sexo, edad, condición social, entre otros? La respuesta es: el artículo 3 ordena que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, pero también establece que no se consideran discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija para una labor determinada. Es hora de despedirnos, les agradecemos que nos hayan escuchado y les deseamos un feliz año nuevo. Saluda a su amigo Martín Esparza, en nombre de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les agradecemos todo el respaldo del pueblo de México, de nuestros radioescuchas, y esperamos que este próximo año sea de dicha, de prosperidad, de mucha lucha para restablecer los derechos de todos los mexicanos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.